gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes nos siguen a través de la radio y, por supuesto, plataformas de Internet. México 2, Salvador 0. En un instante voy con El Pintor. Se suspende la contingencia ambiental por ozono. Que bueno, imagínense que la selección hubiese tenido que jugar en plena contingencia ambiental. Bueno, pues avanza todo y bueno, pues hoy tuvimos vientos que dispersaron efectivamente los contaminantes. Kerry regresa a México y va a reunirse mañana con el presidente, otros funcionarios y la comunidad de negocios. Le comento que, bueno, pues hoy se dio a conocer el informe sobre finanzas públicas. Se ve una reducción de los ingresos por los IEPS en gasolina y en diésel. Desplomaron efectivamente la recaudación. En este caso, bueno, pues está subvencionando las gasolinas. José Ángel Gurría opinó que este gobierno chiquito, fiscalmente chiquito, se entiende, es el peor problema de México ante las crisis que hoy enfrenta. El presidente propone reducir el número de diputados plurinominales, disminuir, en fin, una reforma también a los senadores plurinominales, una reforma completa. Hoy vamos a hablar con el doctor Jaime Cárdenas de cómo lo ve, hacia dónde podría moverse este tema. Rosario Robles le envió una carta manuscrita a AMLO, la leyó su hija hoy ante Palacio Nacional. Tanto el senador Monreal como la secretaria de Seguridad dieron positivo a COVID. Les mandamos a ambos nuestra esperanza, hacemos votos para que salgan bien recuperados. Hoy el reporte de contagios se ubica en 2.766 y tenemos 103 defunciones. No es un tema menor. Estados Unidos autorizó ya la 4ª dosis de vacuna de COVID, el refuerzo. Biden fue uno de los primeros en recibirla, es para personas de mayores de 75 años, Biden claramente está en esa categoría y los cincuentones con comorbilidad podrán tener también acceso a la misma. En más información, quiero decirle que el Pabellón de México ganó el primer lugar de diseño en la Expo Dubai. La alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos pidió rendición de cuentas en México sobre el caso Ayotzinapa. Hoy el presidente dijo que el almirante Ojeda, secretario de Marina, no tenía nada que ver en la manipulación de la evidencia que según el GIEI se dio por parte de la Marina. Ahí traemos un tema muy delicado, del cual platicaremos, por supuesto, en un momento más. Vamos a platicar también, en este caso, de lo que está discutiendo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en temas de candidaturas. En un momento más, Javier Giles nos actualiza cómo va el debate. Le comento que Salvador Acosta Guerrero, exalcalde de Villagrán, Guanajuato, fue asesinado por un grupo armado. Zelensky hablará ante el Congreso Español y quiero decirle que el día de hoy el embajador de la Fuente actualizaba cifras en Naciones Unidas. En 5 semanas de la invasión rusa hay cerca de 4 millones de refugiados y 6,5 millones de desplazados internos. Una tragedia en absolutamente toda la línea por la invasión rusa que golpea el norte de Ucrania pese a sus promesas y endurece su ofensiva y consolida su posición en Donbass. Rusia y Ucrania volverán a la mesa de negociaciones el 1 de abril. Putin dice al canciller Scholz que la Unión Europea podrá seguir pagando por el gas en euros. Había todo este debate si se pagaba en rublos o no se pagaba en rublos. Expulsiones de diplomáticos rusos un poquito por aquí y por allá. En Eslovaquia también ha ocurrido, en Bélgica. La tasa de desempleo en México se ubica efectivamente en niveles bajos, aumentó ligeramente 0.12 puntos porcentuales. Hoy se dieron a conocer los datos del INEGI y el SAT recuerda que no habrá prórroga para el pago de impuestos de personas morales. Pausa, volvemos. Seguimos con la información, vamos contigo nuevamente. Pintor, ¿cómo va el partido? Buenas noches. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. De nueva cuenta, los saludo al medio tiempo. México está ganando 2-0 a su similar del Salvador, un partido donde Uriel Antuna ha brillado. El elemento de Cruz Azul genera el primer gol y posteriormente genera un penal que Raúl Jiménez cambia por gol. Tranquilidad total y por primera vez en mucho tiempo, aplausos de la afición mexicana al medio tiempo de este partido ante El Salvador. No tendría que ser noticia esto, pero para como estamos, lo es. México parece reencontrarse con buen fútbol, con su afición y ya muy cerca de Qatar.
Ya. Oye, pues muy bien, por lo menos da tranquilidad eso y volvemos al mismo ciclo de todos los mundiales, ¿no? La emoción y a ver si pasamos a la siguiente etapa, todos nos contamos nuevamente las mismas historias, la esperanza y todo lo demás y bueno, pues volveremos, espero que en este caso cambiemos el ciclo, pero sí, como tú dices, no debería ser noticia y sin embargo lo es. México le va ganando 2-0 al Salvador. Pintor, muchas gracias. Un abrazo, doctor. El viernes el sorteo, por cierto, por la mañana, pendientes. Dale. Oye, cualquier cosa nos llamas, ¿no? Venga, Desde bueno, luego. pues seguimos pendientes de la información. Y sí, este tema del fútbol, pues que es nuestra pasión, pero bueno, años van, años vienen y siempre... Bueno, ha habido peores, ¿no? Que te eliminen es infinitamente peor, que juegues ahí ¿cómo se llama? La primera etapa y empiezan, no, empatamos con el grande y después le ganamos y todo el mundo polemiza. Yo desde que tengo 14 años me acuerdo de las mismas necedades y las mismas esperanzas y los mismos comentarios y las combinaciones y todo lo demás. Yo supongo que algún día daremos como generación, ¿no? Quiero decir, como el gran salto, ¿no? Es decir, a ver, este país se va a convertir en una potencia futbolística, así como lo es Argentina, como lo es Brasil, como lo fue en su momento Uruguay, por hablar de las latinoamericanas que han ganado tantas veces la Copa del Mundo. Sara Pablo, te saludo. ¿Cómo estás, Leonardo? Muy buenas noches. El secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, no estuvo involucrado en el operativo durante el cual marinos manipularon evidencia en el basurero de Cocula luego de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Así lo aseguró esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que hay evidencia de que todo se operó, dijo, desde oficinas centrales. Cuestionado sobre si podrían ser llamados a declarar el expresidente Enrique Peña Nieto o los exsecretarios de la Marina, Vidal Francisco Soberón, y de la Defensa, Salvador Cienfuegos, el Ejecutivo respondió que eso dependerá de la Fiscalía Especial para el caso Ayotzinapa y se llegará también hasta donde lo determine esta unidad de investigación. Explicó que el almirante encargado de ese operativo ya declaró ante la Fiscalía y se encuentra en situación de retiro, y consideró pues que es muy difícil que un presidente... ¿Quién es ese almirante? No se ha dado el nombre, dijo el presidente que no lo que no lo podía revelar, solamente dijo que estaba ya en situación de retiro y que bueno, pues ya declaró ante la Fiscalía, dijo que es un almirante, pero no se ha confirmado el nombre. Él pues hizo estas consideraciones de que es difícil que un presidente no se entere cuando se trata de un caso delicado, y narró que en su caso él supo del operativo de detención de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo, cuando ya se había generado el conflicto, pero que de cualquier modo se enteró, pero que no lo supo antes, porque dijo que se trata de tareas que ya tienen asignadas las Fuerzas Armadas para garantizar la paz y la tranquilidad, y así por lo pronto pues asegura que el actual secretario de Marina pues no estuvo en ese asunto. El almirante Ojeda estaba de jefe de zona naval en Acapulco. Lo que se debe de saber de que pues son decisiones que se tomaron a nivel central y que la Secretaría de Marina, como la Secretaría de la Defensa, tienen organismos de inteligencia para tareas especiales. Está demostrado que los que participaron en lo del basurero, los marinos que están actuando, que aparecen en las tomas, y quienes dieron las órdenes, pues estaban actuando desde oficinas centrales, desde aquí.
Y bueno, pues ya en otro tema, el presidente dio algunos otros detalles de lo que será esta iniciativa de reforma electoral que enviará a la Cámara de Diputados. Va a proponer reducir el número de diputados plurinominales, también bajar el presupuesto del INE y de los partidos. No dijo que estaba pensando en reducirlos, incluso pues eliminarlos. Dijo que todavía se estaba analizando. También dijo que la disminución del presupuesto del INE y de los partidos podría ser a la mitad, pero que, bueno, pues también se ve que en un análisis, y dijo que federalizar las elecciones, es decir, que desaparezcan los soples, estos organismos electorales estatales, y que todo lo organice pues un instituto a nivel federal. Federalizado. El que lleve a cabo todas las elecciones, precisamente para que no haya doble gasto, porque se tienen los órganos federales y también órganos estatales, hay duplicidad. Pues ahí el adelanto que dio el presidente de la República, que también informó que mantiene en pie el informe de gobierno que tiene previsto para el 12 de abril, a pesar pues de las sanciones que ha impuesto el propio Tribunal Electoral. Ayer se publicó un extracto de esta sentencia. Dijo el presidente que buscaría la manera de que la señal no llegue a las entidades donde hay elecciones, Leonardo. No, pero ya el 12 ya puede hablar de lo que él quiera, ¿no? Salvo no interferir en los procesos electorales, pero ¿cuándo es? Es el 10, ¿no? La revocación de mandato. El 10 es la revocación, solo que continuaría la veda por las elecciones en estas 4 entidades, a nivel de gubernatura, 6 y 4 a nivel de gubernatura, y entonces por eso tendría estas restricciones en esas entidades, que fue una razón por la cual lo sancionó el tribunal, porque el informe del 1 de diciembre pues fue para todo el país a nivel nacional. Es el AMLO Fest famoso. Oye, ayer yo leía el tuit diciendo que iban a meter a Jesús. Yo había interpretado que era el hijo, ¿no? Pero es Jesús Ramírez Cuevas. ¿Y Jessy quién es? Es Jessica Ramírez, que es básicamente pues la encargada de las redes sociales, directora de la estrategia digital, encargada de redes sociales, que es una chica que está con él ya desde hace tiempo también, que le ayuda a hacer los videos, le hace fotografías y le maneja pues también las redes sociales. Ella está colaborando con él y es la encargada de este tema. Oye, nada más por recordar, la señora esta Vilchis, ¿ella trabaja en esa área también? Ella, bueno, trabaja en comunicación social, no propiamente en el área de redes sociales. En área digital, vocería. ¿No? No en el área digital, sino en el área de la vocería, con Jesús Ramírez. Muy bien, Sara, pues muchas gracias. Hasta luego, buenas noches, Leonardo. Cuídate mucho y nos enlazamos ahora con el doctor Cárdenas. Él, además de un distinguido académico, usted lo recuerda, fue consejero electoral del Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Leonardo, por la entrevista. Gusto en saludarte y también al auditorio. El gusto es todo nuestro. Oye, pues el presidente ha venido adelantando así en dos entregas parte de lo que él supone debería ser la reforma electoral de este país. Por lo que ha dicho hasta ahora, ¿tú cómo ves las cosas? ¿Cuál es tu opinión, doctor? Mira, yo creo que, bueno, evidentemente hasta que tengamos un texto acabado, en fin, podemos ya opinar con mayor conocimiento de causa. Hay cosas muy interesantes que yo comparto y algunas no tanto. Comienzo por las que no comparto. A mí esta idea de la reducción de los plurinominales pues no me gusta, aunque hay que saber si es la reducción de los 200 diputados o solamente de 100, y respecto a los 32 senadores, y también se van a eliminar totalmente. Porque desde luego la eliminación de plurinominales, como tú lo sabes, como politólogo que eres, destacado, pues trae como consecuencia el fortalecimiento de los partidos mayoritarios
y la reducción de poder político de los partidos minoritarios, aunque no es algo mecánico, como sabemos, según las leyes de Duverger, de Sartori, en fin, pero sabemos que sí hay un efecto en el sistema de partidos y esa disminución pues favorece a los partidos mayoritarios, no es representativa, es decir, los votos no coinciden con los escaños, puede generar sobrerepresentación a favor de los partidos mayoritarios y subrepresentación respecto a los minoritarios. De las otras cosas yo creo que hay que discutirlas más. Por ejemplo, el método los de pluris nombramiento. Doctor, Sí, los Leonardo. pluris en el Senado yo sí los quitaría todos. Sí, bueno, ahí ha habido propuestas alternativas desde hace tiempo, por ejemplo, para que los estados todos tuvieran el mismo número de senadores como era antes, pero que fueran de representación proporcional, 4 por estado, en fin, ¿no? Yo creo que cada uno de los temas que está proponiendo el presidente debe ser discutido, obviamente, con argumentos a favor y en contra. Yo creo que un Senado también sin pluris pues va a sobrerepresentar a las fuerzas mayoritarias y va a subrepresentar a otras fuerzas. Entonces, ese es un esquema, fíjate, que es muy interesante, que se copió de Bolivia, de Venezuela, el de la lista nacional de pluris en el Senado, hace muchos años, cuando se introdujo en México, que fue una propuesta de nuestro 93 amigo... o por ahí lo metieron, Sí, 93, sí, fue una propuesta de nuestro amigo Porfirio Muñoz Ledo, ¿no? Que en algún lado la leyó y yo sé que la tomó del caso venezolano. Previo, es que yo me luego, acuerdo, oye Jaime, sí. ya que estamos memoriosos, yo me acuerdo que en la legislatura 88-91 teníamos la Cámara de Diputados con la mitad de diputados del Frente, más o menos, y la Cámara de Senadores eran todos priistas menos 4, en este caso del Frente, ¿no? O sea, la representación en el Senado sí era muy mala respecto al voto popular. Sí, y por eso se introdujo primero el primer senador de minoría y posteriormente la lista de los 32. Entonces yo creo que ahí lo que me preocupa de esa propuesta, tanto en diputados como en senadores, son esos fenómenos de sobrerepresentación y subrepresentación. Los otros temas, por ejemplo, el mecanismo de nombramientos, yo sí pienso que es importante que los partidos políticos y los poderes públicos no tengan injerencia como la que actualmente tienen en la designación de consejeros y magistrados. Tal vez, vamos a ver cómo queda la propuesta finalmente de la presidencia, cuando él dice que va a proponer que cada poder va a proponer 20, pues habría que decir ahí que tal vez esos 20 que proponga, por ejemplo, el Poder Judicial, devengan, se generen a partir de un concurso, ¿no?, de méritos, igual los del Poder Legislativo, igual los del Poder Ejecutivo. Entonces vamos a ver cómo queda afinada la propuesta del presidente en ese sentido. Yo creo que sí, es muy inconveniente mantener el esquema actual de que es de reparto de cuotas entre los partidos, aunque ha habido algunos cambios, por ejemplo en el nombramiento de consejeros del INE, pues esos cambios no siempre, o sea, no han eliminado, desde luego, totalmente el peso de los partidos en la designación de consejeros en la Cámara de Diputados, y respecto a los magistrados, pues igual, aunque como sabemos la Suprema Corte propone ternas al Senado, y el Senado pues designa por 2/3 partes a los magistrados, con lo que pues siempre los partidos que tienen mayoría son los que hacen las designaciones. Pero tú tienes experiencia, has estado, digamos, en la oposición, te tocó ser consejero de un grupo que no era o sea, consejero propuesto por un grupo que no era mayoritario. ¿Realmente no es una suma de impotencias el Consejo General? O sea, ¿no hay un equilibrio? O, como dice un poco la narrativa oficial, ahora Ciro y Lorenzo Córdoba deciden todos. Yo digo, bueno, ¿y el resto de los consejeros no pinta nada o qué? O sea, ¿no un cuerpo colegiado compensa esa parte, Jaime?
Sí la compensa un poco cuando todos los partidos intervienen. Por ejemplo, tú hablabas de la designación que me tocó a mí en el año 96. En ese año, tú recordarás, todos los partidos con representación en la Cámara de Diputados, hasta el PT, pudo proponer a un consejero electoral que fue Jesús Cantú. O sea, todos tuvieron poder de propuesta. Pero ya en 2003, por una coyuntura política, bueno. Sí. Falló el invento, ¿sí? Sí, en 2003 pues en solamente... En 2003 se rompió el consenso. Se rompió el consenso. Pero y fue solamente PRI y PAN. Este consejo que hoy tenemos ha tenido el respaldo, creo que entraron 5, ¿no?, en esta última jornada, y uno dice, pues fue un proceso técnicamente solvente y con apoyo de Morena, que es la fuerza mayoritaria hoy. Así es. ¿No tendría 4, este consejo hoy esa anomalía? Fueron 4 los que llegaron en esta última designación. Algunos de ellos, creo que de los 4, 2 muy próximos, sí, a Morena, los otros 2 no. O sea, con lo que hay 11 consejeros, pero podríamos decir que cercanos así, me refiero a sus concepciones, a su ideología, a la manera de entender la ley, pues habría 2 o 3 de los 11. Entonces, sí hay un desequilibrio en el actual consejo que no le favorece a Morena, y por eso muchas de las decisiones, pues Morena las cuestiona, ¿no? Entonces, tú dices bien, el colegiado puede reducir el desequilibrio que genera la designación por cuotas de partido, pero eso depende, por un lado, de qué tan equilibrado esté el consejo en las propuestas de cada partido, y por otro lado también en la habilidad de los consejeros. Y es evidente en cualquier colegiado que hay consejeros o consejeras que tienen más liderazgo que otros. Y es lo que yo creo que ocurre actualmente en el Consejo General del INE, en donde la presencia de los consejeros próximos ideológicamente a Morena es mínima, es muy poca, y hay liderazgo evidentemente de consejeros como Ciro Murayama y desde luego del presidente del Consejo, de Lorenzo Córdoba. Ya. Oye, pues todo un tema. De cualquier manera, la idea, ayer le preguntaba a Pepe Woldenberg de esto, me parece un dislate, esta idea que sean electos por el voto popular. Yo no sé si va a ser un concurso de quién es más simpático, quién más brillante, no concurso, o sea, una votación, y no entiendo bien quién la organizaría, pero ¿el principio te parece acertado, Jaime? Mira, ahí hay varias propuestas que se han barajado, por eso te digo que hay que esperar la redacción final de la propuesta del presidente, porque, por ejemplo, hay un sector importante de Morena que piensa en la idea del sorteo, es decir, que haya personas que lleguen a la final por méritos y esos que llegan a la final fueran sorteados. En el tema de la elección de consejeros por voto ciudadano, sí puede ser un despropósito, como dice Woldenberg, si esos consejeros y esos finalistas, vamos a llamarles así, si esos finalistas y esos candidatos finalistas, pues hacen campaña, reciben financiamiento público, privado. Déjame decirlo con todo cariño. ¿Te imaginas a John Ackerman y a Denise Dresser haciendo campaña? Yo digo, Dios mío, ¿y ahora qué hacemos, no? Sí, yo creo que ahí la solución, si se insiste en ese método de elección ciudadana, sería prohibir la realización de cualquier campaña, de recibir financiamiento público o privado o ambos para ese propósito, y desde luego que los partidos políticos no podrían postularlos. Y si se diera esa circunstancia o esas circunstancias, los finalistas quedarían inhabilitados. Yo estoy pensando más bien en un esquema donde esos finalistas fueran, por ejemplo, tuvieran derecho a tiempos del Estado, y en tiempos del Estado pues presentaran su programa, su proyecto, su idea del INE, su idea del tribunal, para que las personas, los ciudadanos los conocieran, y al momento de la elección pues ya votaran con cierto conocimiento de quién es quién, ¿no? Pero sin hacer ellos campaña, sin recibir financiamiento
y sin ser patrocinados por partidos, solamente con derecho a tiempos del Estado para exponer sus puntos de vista sobre la función electoral. Complicadísimo el tema, pero como tú dices, esperaremos a que el presidente mande ya los detalles y poder efectivamente analizar más a fondo el tema. Doctor, te agradezco mucho el tiempo que nos hayas orientado en este debate. A ti, doctor, muchas gracias y gusto en saludar a todo tu auditorio. El gusto es todo nuestro, el doctor Jaime Cárdenas. Le adelanto que en un momento más vamos a platicar con el embajador Rosenthal. Él es el presidente fundador de Comex y preguntarle cómo está la situación, en fin, cómo está viendo él el desarrollo del conflicto Ucrania o la invasión rusa a Ucrania. Javier Giles, ¿qué novedades hay del tribunal? Adelante. ¿Qué tal, Leonardo? Apenas hace media hora que ha iniciado la discusión sobre este controvertido asunto de a quién deben de designar para la candidatura al gobierno de Oaxaca, a un hombre o a una mujer. Se han empezado ya a dar a conocer los posicionamientos. Comentábamos con José Luis Vargas, el magistrado, está en favor de que se le dé la oportunidad a una mujer, en este caso a Susana Harp, lo más probable. Pero no han desechado el caso Susana Harp, ¿verdad? Sí, entonces no se ha definido, apenas están haciendo la exposición de motivos. Indalfer Infante está en favor de Salomón Jara para que sea el candidato porque dice que ya hay equidad. Sin embargo, tanto la magistrada Mónica Soto como el magistrado José Luis Vargas no están de acuerdo con él, apenas están iniciando la exposición, no se sabe en qué va a acabar. Nosotros aquí seguimos pendientes, Leonardo. Muy bien, perfecto, muchas gracias. Israel Aldave, adelante. La bancada de Morena en el Senado aplicó su mayoría y por el mínimo de votos, 47 contra 44, evitaron que los funcionarios federales involucrados en la construcción del Tren Maya acudieran a la Cámara Alta a rendir cuentas sobre el impacto ambiental del tramo 5 de esta obra insignia del gobierno federal. Y es que la bancada del PAN tomó la tribuna con pancartas y monitores para sustentar lo que calificaron como un ecocidio. Respaldada por sus compañeros, Mayuri Martínez, legisladora por Quintana Roo, exigió que la titular de la Semarnat, la Profepa y el del Fonatur rindieran cuentas respecto a los daños que el tren provocará en el ecosistema de esa región del sureste de nuestro país. Es un ecocidio que por capricho se está cometiendo en el nuevo trazo del tramo 5 del Tren Maya que va de Cancún a Tulum en el estado de Quintana Roo. El nuevo trazo inició a principios de este año, a ojos cerrados, sin proyecto de obra alguno, sin ningún estudio previo de factibilidad, viabilidad e inclusive ni siquiera de impacto ambiental. Sin ningún permiso de medio ambiente, ningún solo permiso y autorización para que se pueda llevar a cabo esta obra en Quintana Roo. La exigencia panista y de otros opositores fue desechada por los morenistas. Incluso los legisladores del Partido Verde, aliados de la mayoría y supuestos defensores del medio ambiente, brillaron por su ausencia en esta discusión, ya que 3 de ellos, Manuel Velasco, Raúl Bolaños y Gabriela Benavides, incluso salieron del salón de plenos para no registrar su voto. Ante esto, el vicecoordinador del PRI, Manuel Añorbe, criticó la postura morenista de proteger a los funcionarios federales para que no se les toque ni con la rama de uno de los árboles que va a tirar el Tren Maya. Estamos proponiendo que vengan a comparecer el de Medio Ambiente, la secretaria, que venga Torruco, que venga el de Fonatur, que den la cara, y no es posible que Morena y sus aliados no traigan una agenda de comparecencias de temas nacionales. Por su parte, los senadores de Morena respaldaron la construcción de esta obra emblemática de la administración de la autollamada Cuarta Transformación. Incluso José Narro, vicepresidente de la Cámara Alta, calificó a la protesta del PAN como un reality show. Con imágenes de Cristian Ramírez y Israel Aldave, Telefórmula. Bueno, pues ahí tiene usted, dicen que la vida pública debe ser cada vez más pública, pero cuando dicen que el Senado o el Congreso llame a comparecer a los funcionarios, entonces la mayoría dice que no. ¿No? Igual que pues sorprendió que hicieran reuniones de parlamento abierto para ir a todo el mundo y dijeron, muy bien, ya hablaron, ahora vamos ahora a legislar sin moverle una coma, dijo el presidente, a su propuesta, con lo cual dice uno, bueno, ¿y para qué tanto parlamento abierto y tanta, digamos, discusión si no hay voluntad de mover nada? Por otro lado, me sorprende que hace pues
pocos días se hizo pública esta propuesta del presidente de quitarle a la Cámara de Diputados esa atribución que tiene de ir pues al nombramiento de los consejeros del INE, y la mayoría lo ha recibido casi como si fuera una auténtica maravilla, ¿no? Es efectivamente un asunto llamativo, y bueno, pues no es un asunto que tenga que ser minimizado, llamativo, por supuesto que los eliminen. Y el Congreso, la mayoría, sí, pero total, aquí vamos a entrar. Y bueno, que vaya a haber campaña, yo digo, sí es tan aseada, aséptica y tan respetuosa de la ley, entre comillas, todo esto, como la de la revocación de mandato, que baje Dios y lo vea, ¿no? Espectaculares del presidente por todos lados. Imagínense ahí fotos o espectaculares de todos los consejeros que quiere el gobierno. Es decir, no sabemos, nos regalaron los espectaculares, nos cayeron, o sea, no han ganado la credibilidad necesaria para organizar eso. Y digo una cosa que es todavía más importante: el partido Morena no ha podido organizar sus elecciones internas para elegir a su dirigente. Se las tuvo que hacer el INE. En esas condiciones vamos a ir a elegir autoridades electorales, para que sea el rosario, como el rosario de la aurora, el tema de Morena. Pues la verdad es que creo que es mala idea. En cualquier caso, hacemos una pausa, volvemos. Saludo ahora a Enrique de la Madrid, colaborador de este espacio y director del Centro para el Futuro de las Ciudades del TEC de Monterrey. Enrique, ¿cómo estás? Bien, doctor Curcio, tratando de estudiar y tratar de entender los temas que estamos enfrentando. Me parece que para ponernos a tono con la Semana Santa, parece que nos quieren crucificar a todos, ¿no? Se ve que lo quieren llevar a la práctica. Tan solo el martes, ¿no? Existe la posibilidad de que la Suprema Corte pudiera, ¿verdad? Va a resolver si la reforma en materia eléctrica, en la ley secundaria, es o no constitucional. Es una decisión que, como yo he dicho en muchas ocasiones, pues lo único que se está jugando es el futuro de los mexicanos, nada más eso. Lo que está en juego es que en un mundo cada vez más eléctrico, fíjate, es eléctrico lo que estamos haciendo tú y yo ahorita, lo que estamos haciendo con el público, oyéndonos a través de las computadoras, utilizando cada vez más electricidad, las fábricas cada vez usan más electricidad, y también lo que es este mundo también, digamos, digital, pues también usa más electricidad. Entonces, se va a resolver si México puede avanzar hacia tratar de construir un país cada vez más seguro, más incluyente, más próspero y más sustentable, o vamos a seguir destruyendo el país para ver a dónde vamos a dar. Pero después de esa resolución, pues también para mantener así el ambiente, viene la revocación del mandato, que también obviamente entre más lo estudia uno, Leonardo, pues es una muy buena simulación. Porque al final del día no es una revocación, es una ratificación de mandato disfrazada de simulación. Una ratificación, y además como un globo sonda, pues para ver si pega y qué tal si andamos pensando hasta en la reelección, ¿no? Y si no sale bien el tema de la Corte, pues ahí estamos también ya amenazando con la reforma constitucional en materia eléctrica, que, como tú bien dices, en un sistema muy democrático y que busca los consensos, la idea es que no le muevan ninguna coma. Entonces digo, verdaderamente yo sugiero que tomemos fuerza este fin de semana, porque vienen con todo, y sobre todo con el riesgo de crucificar al país y con el riesgo de que al final del día estas posibilidades de ser un país más moderno, más próspero, más justo, eliminando la pobreza extrema, eliminando el hambre y sobre todo siendo también consistentes como seres humanos, donde tenemos que combatir el cambio climático, y por eso tenemos que tener autoridad moral y hacer las cosas bien en México para exigírselo a los chinos, a los americanos, a los europeos, que son los que más pesan en el tema del cambio climático. No, aquí vamos al revés. Aquí no tenemos por qué hacerle caso a la ciencia, a las tendencias internacionales, a la globalidad. Aquí vamos al revés. Lo triste es que los resultados no tienen nada que ver muchas veces con la popularidad de los gobiernos, Leonardo. Tú puedes ser muy popular y dar muy malos resultados. Es más, muchas veces, muchos gobiernos, los que a veces dan mejores resultados, no necesariamente son populares en el corto plazo, en el corto tiempo, pero al final del día se les valora. Pero pues ese es el México en el que nos tocó lidiar, y con ese hay que trabajar, y sobre todo trabajar para tratar de defender los intereses de los mexicanos y sobre todo de los más jóvenes, que son los que más tienen que perder, Leonardo.
Oye, pues por supuesto, y es época de Cuaresma. Fíjate que esta mañana entrevistaba al director de calidad del aire de la capital, y por qué ligo esto con lo que tú comentabas. Le decía, oiga, una de las grandes afanes de esta generación debería ser, pues, desaparecer la termoeléctrica esta de Tula de la CFE, que es responsable, Enrique, de buena parte de la contaminación que tenemos en la capital de la República, y esa es la que quieren reforzar, la que pues nos da niveles de contaminación enormes, aún en la época de la pandemia, cuando no había prácticamente vehículos circulando. Por cortesía de la termoeléctrica de Tula, los capitalinos seguimos teniendo una pésima calidad del aire. Y bueno, pues agregar simplemente, para el que lo quiera entender, que Kerry va a volver a visitar México. Se ve que como que no ha quedado claro, los traductores no le han dejado claro, los intérpretes al presidente, o a lo mejor Kerry no lo entendió muy bien, cuál es la postura de nuestros socios comerciales respecto a este tema, Enrique. A ver, claramente no les ha quedado claro, o no les importa, o lo que yo anticipo que va a acabar pasando, Leonardo, y al tiempo, es que también vamos ahora a meter en el discurso gubernamental, vamos a empezar a pelearnos también con los americanos, que también es un truquito ya bastante viejo que han utilizado administraciones en otros gobiernos. Por cierto, con muy malos resultados para sus poblaciones, pero le da estabilidad al gobierno. O sea, volver a invocar este nacionalismo, ¿verdad? Esta defensa en contra de los intereses de los otros, que repito, a los gobiernos les va bien porque permanecen muchos años, a los pueblos les va muy mal. Pero tiene que ver todo lo que mencionaste, la calidad del aire, entre otras cosas tiene que ver, pues sí, con la refinería de Tula, que como en otros lugares hemos mencionado, más de 14,000 muertos al año de manera anticipada por problemas respiratorios. También está estudiado, Leonardo, que existe problemas cognitivos. O sea, no solamente hoy en día tenemos el reto de a veces muchos jóvenes que tienen una insuficiente nutrición, no, ahora tienen que respirar un aire que también les afecta su capacidad cognitiva, de conocimiento, de inteligencia, lo cual les afecta y les condena hacia el futuro. Son temas que sí están basados en ciencia, pero bueno, en México, en algunos segmentos no le creen a la ciencia. ¿A qué le creerán? ¿A la brujería? ¿Qué será? ¿A qué tipo de creencias? ¿Cómo les hacemos entender que estas cosas son de verdad? Y que además estamos por pelearnos con el socio comercial, que por ejemplo, nada más en materia turística, pues el 60% del turismo internacional viene de los Estados Unidos. O en materia de automotrices, la gran mayoría de nuestras exportaciones de autopartes y de coches van a dar a Estados Unidos. O las hortalizas, ¿no? O la comida, o la res, o nuestros textiles, o nuestros refrigeradores. Nos vamos a pelear con los Estados Unidos, ¿y quién lo va a pagar? Pues el más pobre de los mexicanos, obviamente. ¿Ese es el plan? ¿Esa es la estrategia? Yo, francamente, no le entiendo. No le entiendo, por lo menos bajo la racionalidad de querer tener políticas públicas que le ayudan a la gente. Probablemente bajo otra racionalidad, pero que evidentemente yo no comparto, Leonardo. Pues queda clarísimo. Mi querido Enrique, te agradezco mucho tu comentario y te mando un gran abrazo. Que descanses. Igualmente, días de guardar y días, dice Enrique de la Madrid, de crucifixión. Bueno, cambio de argumento informativo y doy ahora la más cordial bienvenida al embajador eminente y miembro fundador de Comex, el embajador Rosenthal. Embajador, bienvenido. Gracias, Leonardo. Buenas noches. Oiga, hablamos de días de guardar. En estos días he oído en múltiples, digamos, portavoces esta tesis de que estamos ante la reconfiguración del orden mundial. ¿Es, digamos, lícito o es apropiado hablar de en estos términos, o hay una especie de grandilocuencia después de lo que estamos viendo entre Rusia y Ucrania? En fin, uso esto como preámbulo para preguntarle cómo está viendo las cosas, embajador. Gracias, Leonardo. Pues mira, yo creo que sí hay una reconfiguración, sin duda, en por lo menos la geopolítica europea, tanto del occidente como del oriente de Europa. Yo creo que la invasión rusa de Ucrania va a seguir causando durante un buen rato, aún después de que acaben las refriegas, los bombardeos, las muertes, sí va a tener seguramente un efecto más o menos permanente sobre lo que pasa en Europa. Ya para decir que es de tamaño mundial, global,
pues quizá un poco prematuro decirlo. Yo creo que no tiene hasta ahorita los indicios de ser algo que cambie significativamente el equilibrio entre las potencias, aunque sorpresivamente, y por lo menos a mí me ha sorprendido mucho y creo que a muchos analistas, el pobre desempeño de las Fuerzas Armadas rusas, siendo la segunda potencia mundial en cuanto a armas nucleares, capacidades militares, ejército, etcétera. Sí hay un consenso de que francamente las tropas rusas se han comportado de una manera muy distante de lo que había sido por lo menos su reputación. Sí. Ya se ha complicado la toma efectivamente de algunas ciudades. En los últimos tiempos han estado manejando esta tesis, que no sé si sea del todo creíble, embajador, de consolidar posiciones en el este y dejar de presionar a Kiev, la capital. Yo no sé si están haciendo los rusos en necesidad virtud o si es del todo creíble la maniobra. Mira, yo pienso que si ese era el objetivo, desde el principio hubieran podido hacerlo con en una forma mucho más tranquila y sin la necesidad de estar matando y bombardeando a tanta ciudad y a tanta gente. Yo tengo la impresión de que originalmente el señor Putin lo que quería era dos cosas. Uno, tratar de reconquistar Ucrania completa, y dos, poner a prueba al presidente Biden y al oeste y a la OTAN para ver cómo reaccionarían. Una vez que se dio cuenta que, uno, Ucrania no iba a caer con tanta facilidad, y dos, que hubo una unidad poco común entre los aliados del occidente, entonces ahora parecería que, por lo menos eso es lo que dice, quiere limitar su acción al Donbass, a las dos regiones en el Donbass, y a tener esa conexión que hay entre Crimea y Rusia, y que lo demás fue más que nada una advertencia. Bueno, vaya advertencia. Ha destruido Mariupol, ha destruido varias ciudades alrededor. Si ve uno los mapas de hoy del avance ruso de las fronteras de Ucrania, tanto al norte como al este y al sur, pues es mucho más allá de lo que simplemente representa el Donbass y Crimea. Entonces, yo creo que sí, parecería que cambió de estrategia, pero me parece que esa estrategia y ese cambio viene por la derrota en estas 6 semanas de las Fuerzas Armadas rusas. Es interesante, le preguntaba esto del orden mundial porque veo que Turquía se ha revalorado como socio estratégico, España y Marruecos limaron asperezas, un poco como volver al mapa así tradicional de la OTAN fuerte para contención del comunismo, pero al mismo tiempo veo señales, embajador, usted que es hombre docto y conoce bien esto, se reúnen Lavrov y dicen: vamos a seguir trabajando juntos, a pesar de que China se ha abstenido en la Asamblea y en el Consejo y no ha apoyado explícitamente en los foros multilaterales la invasión rusa, embajador. No, y no lo va a hacer porque no le conviene. Yo creo que China quiere tener la relación importante económica que tiene con Estados Unidos y con Europa Occidental, mientras que tampoco se va a pelear con su aliado ideológico en Putin. Yo creo que China estará tratando de quedar bien con uno y con otro,
y no va a realmente hacer lo que Biden y algunas de los líderes de Europa han estado insinuando de que va a mandar armamento o otro tipo de apoyo a Rusia. Rusia en este momento está buscando su apoyo en otros lados con mercenarios de distintos países que están dispuestos a ir a pelear por dinero, y no creo que China ni los chinos van a aparecer directamente involucrados en este conflicto. Entonces recibe a Lavrov, hablan, creo que ahora el tema de esta última reunión era también a cómo van a cooperar para el asunto de Afganistán. China sigue efectivamente deshojando esa margarita. Y sobre India, ¿tiene alguna idea forjada? Además, el canciller Ebrard va a la India, así siempre me ha parecido, digamos, enigmático qué tipo de relación podríamos tener con India, pero India ha jugado a abstenerse en este conflicto también en todos los foros. ¿Ve alguna señal de aquel país, embajador Rosenthal? El caso de India es particularmente interesante porque tradicionalmente la India ha dependido casi enteramente para sus fuerzas armadas, su armamento, su apoyo técnico, ha dependido de Rusia, no del Occidente. Y pues durante la presidencia de Trump en Estados Unidos hubo un gran acercamiento entre India y el gobierno de los Estados Unidos. Hay que recordar esa visita apoteótica que hizo el primer ministro de la India a Nueva York, donde en un acto masivo habían cientos de miles de originarios de la India que lo vitorearon. Trump estuvo ahí, hizo todo un show, pero la verdad es que India, mucho más cercano a Rusia que a Estados Unidos geográficamente y ideológicamente también. Entonces, yo creo que eso explica la abstención de la India en la votación, en el Consejo de Seguridad y también en la Asamblea General, al igual que algunos de los otros países que eventualmente no quisieron ni apoyar ni no apoyar a lo que estaba en las resoluciones del Consejo y de la Asamblea. Lo que pasa es que en mis viejos mapas yo recuerdo que decían, a ver, Rusia apoya a la India y la India tiene como gran rival estratégico China, entonces ya en ese triángulo me pierdo. Recuerdo que también está el caso de Mongolia, ¿no?, que era mucho más cercana a Rusia por aquello de su supervivencia y que no la engullera China. Pero bueno, se están moviendo todas las cosas y cada diplomacia está mandando sus señales, embajador. Vamos a tener que ver exactamente cuál es el desenlace de todo esto. Yo siento que el conflicto y la invasión de Ucrania todavía va a seguir. Estas pláticas que se han dado en Estambul les doy poca probabilidad de tener éxito en el muy corto plazo. Ya los rusos dijeron que esta última versión de la reunión que tuvo lugar ayer no produjo resultados tangibles. Yo creo que ellos van a seguir exactamente lo que están haciendo, por más que digan que no. Es como cuando dijeron que no iban a invadir Ucrania, pero pues ya sabemos que esa fue una mentira y esta también. Yo creo que están buscando, uno, tener tiempo adicional para tratar de debilitar a los ucranianos, y segundo, demostrar que pues la verdad es que ante el mundo Rusia quiere paz, pero no creo que sea el caso real. Ya, pues embajador, lo seguiremos molestando en las próximas semanas. Entonces, le agradezco mucho el tiempo que ha estado esta noche con nosotros. Gracias, Leonardo, siempre a tus órdenes y gracias por la invitación. Gracias, el embajador eminente, miembro fundador de Comexi, para fortuna nuestra el día de hoy, conversando con usted. Y con esto nos vamos, cuídese y sea rabiosamente feliz, se lo merece.